Abierta, imagino, por Apocalipsis 8, que es el capítulo que vamos a estar considerando en esta tarde. Y voy a pedir a algún voluntario que lo pueda leer. Son solamente 13 versículos cortitos. Yo, Hoy nos vamos a centrar solamente en el capítulo 8. si Así quieres, que, Juan Pablo, lo leo yo. venga, pues adelante. Hasta el versículo, ¿cuál? Todo el capítulo, del 1 al 13, ¿vale? Ah, del 1 al 13. Ah, vale. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Estupendo. Muchas gracias por la Amén. lectura. Esta tarde vamos entonces a comenzar a ver la cuarta revelación. La cuarta revelación, en la estructura que comentamos del libro de Apocalipsis, cubre los capítulos 8, 9, 10 y 11, aunque en esta tarde vamos a estar centrados en el capítulo 8. Y como os decía el jueves pasado, hoy comenzamos una nueva sección, por así decirlo, reinicia el tiempo de nuevo. Y no quiero que os perdáis un poco en esto, ¿no? Aunque las 7 trompetas están a continuación de los 7 sellos, cronológicamente en el libro, pero no debemos considerarlo como un evento que sucede cronológicamente después de los 7 sellos. Debemos entenderlo como un nuevo cuadro donde el Señor nos va a describir los últimos tiempos, pero desde un nuevo ángulo. Y yo pensaba un poco en cómo ilustrar para que podamos entender el libro de Apocalipsis, ¿no? Y se me ocurría una ilustración que es considerar el libro de Apocalipsis básicamente como un museo de arte donde se expone una temática particular. La temática son los postreros tiempos. Y en este museo hay 7 salas y en cada sala hay un cuadro. De manera que cuando leemos el libro de Apocalipsis sería como si entramos en ese museo y a medida que avanzamos por las distintas salas, vas viendo distintos cuadros sobre esa temática, que son los últimos tiempos, ¿no? Ahora, tú si entras en ese museo, vas avanzando por cada una de las salas, pero eso no quiere decir que lo que te muestra el cuadro, por ejemplo, de la sala 2, te hable de algo que acontezca después de lo que te ilustró el cuadro que hay en la sala 1, ¿verdad? El tema no cambia, la temática general del libro, la temática general de ese museo es la misma, es simplemente una visión acerca de los últimos tiempos, pero desde un ángulo distinto, de distintas perspectivas.
Así que lo que en esta tarde vamos a ver es esa visión de los últimos tiempos desde una nueva perspectiva. En la primera revelación recordáis que veíamos la primera perspectiva era ese cuadro donde se veía a Cristo en medio de su iglesia. En estos posteriores tiempos el Señor está en medio de su iglesia. En la segunda revelación era el mismo cuadro de los últimos tiempos, pero teníamos una perspectiva celestial. Veíamos un trono, Dios sentado en ese trono, Él ha decretado todas las cosas y el Cordero se veía también en ese cuadro, al cual le ha sido dado poder para ejecutar los decretos de Dios. Todo está bajo su dominio, así que no tenemos que temer porque Él está al control de la historia. En la tercera revelación veíamos el desarrollo de la historia donde se nos revelaban más detalles del contenido de ese libro, de esos 7 sellos. Y veíamos allí pues esos 4 jinetes del Apocalipsis, el primero de ellos Cristo, que venció en la cruz, al cual le ha sido dada la victoria. El reino de Dios y el progreso del Evangelio están ya presentes en estos últimos tiempos, pero a la vez observábamos que los últimos tiempos están también caracterizados por guerras, por conflictos, por injusticias de todo tipo. La muerte está muy presente en estos últimos tiempos, pero todo está gobernado, orquestado y bajo el control del Señor. Él tiene un propósito con todo lo que acontece. Allí veíamos también a sus hijos que clamaban por justicia y el Señor les decía que tuvieran paciencia. El Señor estaba mostrando gracia en estos últimos tiempos, esperando hasta que se completase el número de sus escogidos. Y cuando ese número se complete, veíamos que el 6º sello, que era abierto por el Señor, nos hablaba de ese juicio definitivo, el final de los últimos tiempos. El sistema de este mundo entra en colapso, el Señor viene a poner por fin orden ante tanto pecado y tanta maldad, y Él viene a traer un juicio sobre toda la humanidad. ¿Y quiénes van a ser salvos de ese juicio? Los que han sido sellados. Veamos esa imagen, los 144.000 que representan a los creyentes. Ellos, porque han sido sellados, serán salvos de ese juicio, ¿no? Y terminaba este cuadro, esta visión, en la tercera revelación, con esa multitud que son los creyentes de nuevo, que están adorando y disfrutando de la presencia del Señor. En esta tarde vamos a comenzar a ver un nuevo cuadro, esta cuarta revelación, que nos va a mostrar aún más detalles de estos posteriores tiempos. Y los detalles que nos va a mostrar y a presentar son advertencias que Dios está enviando a este mundo. Son juicios parciales que Dios envía a este mundo que no quiere arrepentirse. Esa es la perspectiva de esta cuarta revelación. Es una perspectiva de los últimos tiempos donde se nos está representando eventos que suceden a lo largo de toda la historia, que son juicios, pero juicios parciales de Dios. Y estos juicios parciales de Dios, como hemos leído, vienen representados por trompetas, trompetas que van sonando, ¿verdad? Y si miráis en el Antiguo Testamento y buscáis versículos que hablen acerca del uso de las trompetas, es muy curioso porque en el Antiguo Testamento la trompeta tenía una doble función. Bien era usada como una llamada de atención a la congregación, al pueblo de Israel, para que fuesen reunidos y poder darles un mensaje de parte del Señor. Por ejemplo, en 1 Samuel 13, allí nos dice que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Fijaos que aquí la trompeta es usada, en este caso por Saúl, como una voz de alarma, como una voz de peligro, como una llamada de atención para congregar a todo el pueblo porque hay un peligro inminente y él necesita dar un mensaje, ¿no? También la trompeta es usada en el Antiguo Testamento para dar señal de alarma y de peligro, de que el enemigo se acerca y que hay que ponerse a salvo. Muy interesante, por ejemplo, en Ezequiel, allí hay un versículo donde se nos habla sobre el deber de la atalaya, en Ezequiel 33, y fijaos, allí dice los versículos 2 y 4, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, esto el Señor se lo está diciendo a Ezequiel, ¿no? Dice, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, hay un peligro inminente que va a ocurrir, dice, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida.
Es muy interesante este texto porque aquí Ezequiel nos muestra claramente que la función de la trompeta era un aviso de un peligro que se acerca. Era una señal de advertencia para buscar refugio y para que la gente se pusiera a salvo. Ahora, a la luz de todo esto, ¿cómo debemos entonces interpretar estas 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis capítulo 8? Pues yo creo que las trompetas simbolizan eventos que se desarrollan en estos últimos tiempos y que son llamadas de atención de parte del Señor a un mundo que no se ha arrepentido. Son advertencias, son juicios admonitorios, son juicios de advertencias, pero fijaos que no son juicios definitivos, no es el juicio final. Estas advertencias son una llamada de atención a este mundo pecador para que vengan arrepentimiento al Señor y para que se pongan a salvo antes de que venga el juicio definitivo de Dios sobre ellos. Creo que es así como debemos entender este cuadro, esta cuarta revelación que tenemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuándo se producen estos eventos? Pues yo creo que se producen a lo largo de los últimos tiempos, antes de que Dios derrame su ira de manera total y definitiva cuando Cristo venga por segunda vez. Lo curioso es que esta cuarta revelación, que nos va a describir estos juicios de advertencia de Dios desde una perspectiva terrenal, comienzan con una visión celestial. No sé si os habéis fijado en este detalle. Dice el versículo 2, dice, vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. La visión comienza describiendo lo que está pasando en el cielo, no tanto en la tierra, sino en el cielo. Los 7 ángeles están a las órdenes de Dios y tienen cada uno de ellos una trompeta preparada para ser tocada. Dios, por así decirlo, está preparando la acción para traer juicios de advertencias a este mundo. Pero antes de que eso acontezca, aparece otro ángel y nos dice el versículo 3 que este ángel se para delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vemos a este ángel que está delante del altar y está preparando algo, hay un preparativo, está cocinando algo, por así decirlo, ¿verdad? Es una mezcla de incienso y oraciones. Ahora, es una imagen simbólica, todo Apocalipsis es simbólico, ya lo sabéis, ¿verdad? Pero ¿qué significa este cuadro? Este cuadro de incienso mezclado con oraciones de los santos. Pues para entenderlo creo que tenemos que volver de nuevo al Antiguo Testamento. Si por ejemplo leemos en Números 30, allí se nos habla acerca del altar del incienso que estaba en el templo de Dios. El altar del incienso fue mandado construir por Dios a Moisés, además con unas instrucciones muy detalladas. Debía ser de madera de acacia, debería ser de unas dimensiones exactas de 46 centímetros de ancho por largo y 92 centímetros de alto, y debía estar de recubierto de oro. Este altar de oro era usado para quemar incienso en él. No se podía usar para nada más y solamente para quemar incienso. El incienso además debía de ser preparado conforme a una fórmula exacta dada por Dios. Era un incienso muy particular, hecho con esa fórmula, con especias aromáticas que daban un olor muy agradable. Fijaos cómo lo describe allí en Números 30, estas órdenes. Dice el Señor, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrendas, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, este incienso era ofrecido cada día con unas instrucciones muy detalladas de parte del Señor, pero además solo podía ser ofrecido por el sumo sacerdote. Era Aarón el único que podía ofrecer quemar este incienso sobre el altar. Y además era un ritual continuo. Debía ser hecho cada día sin parar debía celebrarse este rito. ¿Por qué tenían que hacer este ritual? Pues porque este ritual creo que tipificaba la oración intercesora y continua delante de Dios. Cuando Aarón quemaba ese incienso sobre el altar, lo que estaba representando era esa oración de parte del sumo sacerdote que era quemada y que subía a la presencia de Dios.
De hecho, es muy interesante, como en otras partes del Antiguo Testamento, el incienso es asociado con la oración. Mirad, por ejemplo, cómo David lo asocia en el Salmo 141. David dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. David está orando al Señor. Dice, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Fijáis cómo aquí está claro que en este salmo poético David está relacionando o haciendo un símil entre la oración que le está haciendo al Señor y ese incienso que sube a su presencia, esa oración intercesora que llega a la presencia de Dios. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? En este cuadro que tenemos en Apocalipsis, el ángel está mezclando dos cosas. Está mezclando el incienso, por un lado, y por otro lado las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes. Y toda esa mezcla es la que sube a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues creo que con este cuadro Dios nos está revelando una verdad muy importante. Esta escena quiere que la grabemos a fuego en nuestros corazones. Y lo que representa, en primer lugar, es que nuestras oraciones no caen en saco roto. ¿Cómo te sientes tú cuando oras delante del Señor? ¿Tienes la sensación de que tus oraciones no pasan del techo de tu habitación? Piensa a lo mejor que oras y no sirve para nada, que esas oraciones se las lleva el viento, o que son simplemente un brindis al sol, o una costumbre evangélica que hemos adquirido desde pequeñito y lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Mirad, el quinto sello que vimos en la revelación anterior nos mostraba a los creyentes clamando a Dios por justicia. ¿A dónde crees que fueron esas oraciones? ¿A dónde crees que iban las oraciones de Pablo cuando él oraba fervientemente por los creyentes en Colosas, o en Corinto, o en Galacia, o en Éfeso? ¿A dónde van las oraciones de todos los creyentes que están siendo perseguidos hoy en día en Corea del Norte, en Sudán, en Nigeria, y que están siendo masacrados por causa de su fe? ¿A dónde van todas las oraciones de los creyentes fieles que están clamando por la conversión de sus familiares y de sus vecinos? Pues fijaos, Dios aquí nos da la respuesta. Estas oraciones van a su presencia. Él oye las oraciones de todos los santos, de todos sus hijos e hijas. ¿Os habéis fijado en el detalle? No dice que suben las oraciones de algunos creyentes, dice de todos los santos. No solamente son las oraciones de los pastores la que Dios escucha, no solamente las oraciones de los grandes misioneros o los grandes maestros o de los que oran bien siquiera. Dice todas las oraciones de los creyentes. Todas esas oraciones son escuchadas por Dios. Así que, hermano, no dejes de orar. La oración es el pulso de la vida cristiana. Anímate a orar, porque el Señor ten por seguro que escucha tus oraciones. Esas oraciones suben a su presencia. ¿Y por qué sabemos que Dios las escucha? Porque son muy elocuentes, porque están bien estructuradas y tienen una correcta teología, porque provienen de un corazón puro y sincero. Pues creo que no. ¿Sabéis por qué suben a la presencia del Señor? Porque están mezcladas con incienso. Nuestras oraciones no llegan de manera directa a Dios. Nuestras oraciones son oraciones que tienen que ser perfumadas. Son oraciones aderezadas, oraciones que son aromatizadas. El incienso con el que se mezclan nuestras oraciones es la oración perfecta y agradable de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Es Él quien purifica nuestras oraciones. Él las aromatiza de tal modo que llegan a la presencia de Dios y Dios se complace en recibir esa mezcla. Es interesante que en el Antiguo Testamento Dios ordenó que cada día se quemase incienso. Era un ritual perpetuo realizado por el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Ahora fijaos, el autor a los Hebreos nos explica muy claramente que habiendo dado por viejo el antiguo pacto, ahora bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico ha dado paso a un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y allí en Hebreos 7, 22 al 25 nos explica que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los de sacerdocio levítico, llegaron a ser muchos. Cada vez que terminaba su ministerio, había un nuevo sacerdote que era el que tenía que ofrecer ese sacrificio, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, fijaos, así tenemos la garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, porque hay incienso de sobra, hay incienso infinito, hay incienso para siempre. Fíjate en el detalle, el ángel dice que le fue dado mucho incienso. En esta imagen simbólica, no un poquito de incienso para unas cuantas oraciones, es mucho incienso para poder perfumar todas las oraciones de los santos. Hay incienso para aromatizar todas las oraciones de los creyentes de todas las épocas, porque nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en sus méritos, no hay límites. Así que, hermano, no te cortes, ora sin cesar. No te preocupes de lo bonito o lo fea de tu oración. No tengas temor pensando que tus palabras son quizás demasiado torpes. Aún la más torpe de nuestras oraciones va a ser aderezada con el perfume aromático del incienso de Cristo. Y eso va a hacer las delicias de nuestro Padre Celestial. Él se agrada en esas oraciones. En un rato, en unos minutos vamos a estar orando. Así que yo en esta tarde quiero animarte a que tú abras tu boca, a que entre todos llenemos ese altar de oro con las oraciones de cada uno de nosotros para que puedan subir a la presencia de Dios. Y hermano, Él nos escucha. Tenemos por seguro que Dios nos escucha y que Él se agrada de nuestras oraciones. Ahora la pregunta es, ¿sirven para algo nuestras oraciones? ¿Son puramente decorativas o estéticas? ¿Tienen algún efecto nuestras oraciones? Pues fijaos lo que nos dice el versículo 5. Dice que el ángel tomó ese incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa este simbolismo? ¿Qué significa este cuadro? Mirad, el Señor a través de este cuadro nos está revelando que Él obra en el mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Estos elementos eran los mismos que veíamos salir del trono en la segunda revelación. ¿Os acordáis? Todo el poder de Dios en acción es desatado sobre el mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos. Es impresionante esto, ¿verdad? De hecho, es muy interesante que esta imagen sea justamente el prólogo de esta cuarta revelación que nos habla de las 7 trompetas, de esos juicios parciales de Dios al mundo. Los juicios de advertencia que Dios viene a traer a este mundo en los últimos tiempos son el resultado de las oraciones de sus hijos que están clamando por justicia. Y alguien me podría preguntar, bueno, en el segundo cuadro que nos mostraba Apocalipsis había un trono, un libro, el Cordero, y veíamos que Dios tenía escrito todos los acontecimientos de la historia. Él ya ha decretado todo lo que va a pasar, Dios es soberano. ¿Qué sentido tienen entonces nuestras oraciones? ¿Acaso Dios va a cambiar su plan porque yo ore? Creo que lo que debemos entender es que aunque Dios en su soberanía ha decretado todo lo que acontecerá, pero el Señor no decreta solamente el fin, sino también los medios por los que va a actuar en este mundo. Y lo maravilloso es que Él nos ha hecho partícipes de ese plan porque en su soberanía ha decidido que Él va a obrar en este mundo en respuesta a nuestras oraciones. Así que cuando oramos por la conversión de alguien, cuando oramos por los enfermos, cuando clamamos por justicias, sí, es verdad, Dios ha decretado todo, Él tiene a sus escogidos, Él ha determinado el día que será nuestro último día de aliento sobre la tierra y Él hará justicia a su debido tiempo. Pero puesto que nosotros no conocemos los decretos eternos de Dios y sabiendo que Él ha decretado obrar en respuesta a nuestras oraciones, eso debería empujarnos y animarnos a orar con más intensidad si cabe. Porque quizás Dios esté esperando a que su pueblo clame para que Él se ponga en acción. Así que yo creo que esta es la introducción de esta cuarta revelación. La oración de los santos es escuchada por el Señor. Él se agrada en esas oraciones. Esas oraciones llegan a Él porque Cristo las purifica para que lleguen a su presencia. Y Dios, en respuesta a esas oraciones, desata las 7 trompetas que vamos a ver a continuación. Vamos entonces a las 7 trompetas, vamos a ir viendo esta sección. Y aquí encontramos 4 primeras trompetas, este grupo de primeras 4 trompetas. Y es interesante porque a medida que iba leyendo este cuadro, no sé si a vosotros también os ha pasado, ¿os ha recordado alguna otra parte de las escrituras, estos símbolos de las trompetas? Yo cuando lo leía, el lenguaje que
usa este cuadro simbólico me recordaba muchísimo al libro de Éxodo, me recordaba muchísimo a las plagas de Egipto. ¿Lo recordáis, verdad? El Señor habló al faraón y a su ejército en las aguas el Señor trajo juicio sobre faraón cuando el ejército y faraón perseguían al pueblo de Israel y el pueblo de Israel pasó por las aguas del Mar Rojo en seco y luego cuando Egipto se adentró esas aguas volvieron a su lugar y todo el ejército de faraón y faraón pereció en el mar. Muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué trajo el Señor ese juicio? Porque faraón se negó a arrepentirse, porque faraón endureció su corazón contra el Señor. Dios por medio de Moisés le había dicho que dejara ir a su pueblo. Y Faraón, con todo su orgullo, quiso echarle un pulso a Dios. Y Faraón perdió. El juicio de Dios vino sobre él y sobre todo su ejército. Ahora, el juicio definitivo que Dios ejecutó sobre Faraón fue precedido por unas advertencias, que son precisamente las 10 plagas que ocurrieron en Egipto. Estas 10 plagas eran señales de advertencias de Dios. Eran juicios parciales que trajeron desgracias severas sobre Egipto para advertir del juicio que vendría si no se arrepentía Faraón y si no se sometía a la voluntad del Señor. Dios mostró durante ese tiempo de las 10 plagas su gracia. Fue paciente con Faraón, dando lugar al arrepentimiento y a que Faraón diese su brazo a torcer y se sometiese al Señor. ¿Os acordáis? La plaga de fuego y granizo, es la 7ª plaga. Moisés levanta su vara y dice que cayó lluvia de fuego y granizo. Es interesante porque es justamente la misma imagen que nos muestra esta primera trompeta, fuego y granizo. La primera plaga que encontramos de las 10 es la plaga de sangre. Aarón extendió su vara, tocó el agua y éstas se convirtieron en sangre, quedando contaminadas y muriendo los peces del río y nadie pudo beber esas aguas. Es una imagen muy similar a la que encontramos en nuestra segunda y tercera trompeta. Ese agua que es contaminada y que es convertida como en sangre. O la plaga de las tinieblas, la 9ª plaga que encontramos en Éxodo. Moisés extiende sus manos al cielo y nos dice que vinieron tinieblas sobre la tierra. Es una imagen muy similar a la 4ª trompeta que encontramos aquí, donde se oscurece una 1/3 parte del sol, de la luna y de las estrellas. No sé si os dais cuenta del paralelismo que hay entre las plagas y estas trompetas. Creo que es muy claro ese paralelismo. De la misma manera que el Señor advirtió a Egipto mediante las 10 plagas antes de traer su juicio definitivo, asimismo el Señor en estos últimos tiempos está advirtiendo al mundo a través de estas 7 trompetas de la venida del juicio final. Fíjate en un detalle. Con cada una de las trompetas nos dice que solamente afecta una 1/3 parte, ¿verdad? Una 1/3 parte de los árboles, una 1/3 parte del mar, 1/3 parte de los seres vivientes, del río, sol, luna, estrella. Es siempre una 1/3 parte. Creo que es simbólico, no creo que debamos hacer un cálculo matemático exacto. Creo que el hablar de una 1/3 parte es simbólico de que son juicios admonitorios, son juicios de advertencia. No se trata de un juicio final y total de parte de Dios, porque el propósito que Dios tiene con estas 7 trompetas es advertir a un mundo para que se arrepienta de sus pecados. Son señales de advertencia. Ahora, ¿qué significan estas trompetas? Creo que Juan está usando un lenguaje simbólico. No podemos interpretar estas trompetas diciendo, bueno, en el año 1273 cayó un meteorito y eso es el cumplimiento de la 4ª trompeta, ¿no? Porque dice que allí las estrellas se oscurecieron y a partir de ahí nos ponemos a hacer cábalas para determinar cuándo será el fin del mundo. Creo que no. Creo que no debemos interpretar este cuadro de esta manera. Juan está trayendo estos símbolos en este cuadro para hablarnos de catástrofes naturales, de crisis políticas, de crisis económicas, accidentes, conflictos entre naciones, crisis sanitarias, cosas que traen inseguridad, traen dolor, traen la muerte a este mundo. Y hermanos, tengo la firme convicción de que esta pandemia, la que estamos viviendo ahora del coronavirus desde marzo de 2020, no es por casualidad. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo es una de estas trompetas también. El Señor está advirtiendo a este mundo.
El Señor con todas estas trompetas está zarandeando a este mundo, está dándole con su vara para que el mundo deje de buscar su seguridad y su esperanza en las cosas materiales. Este mundo tiene fecha de caducidad y el juicio que se avecina será terrible. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar al Señor. Hay una frase de C.S. Lewis que se me vino a la mente cuando preparaba todo esto. Él dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. A veces Dios habla de manera ordinaria, pero cuando el mundo hace oídos sordos a su voz, entonces Dios toma el altavoz y grita a los hombres. Volveos de vuestra locura. Y a veces Dios toma su vara y toca la trompeta para advertir a los pecadores. Fíjate en algunos detalles. Dice que hubo granizo y fueron mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Luego una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Luego cayó del cielo una gran estrella y luego fue herida la parte del sol. La pregunta es, ¿quién lanza el fuego y el granizo? ¿Quién precipita esa montaña en el mar? ¿Quién hace caer esa estrella del cielo? ¿Quién hiere al sol, la luna y las estrellas? Sí, son las 7 trompetas que están tocando los ángeles, pero bajo las órdenes de Dios. Es la mano de Dios la que está enviando todo esto. No son casualidades, no son eventos fortuitos, no es el fruto del destino, es Dios con su mano el que ejecuta y el que ordena el sonar de cada una de estas trompetas. En cuanto al significado detallado de cada una de estas trompetas, creo que cometeríamos un error en tratar de darle un significado a cada símbolo. Yo no he sido capaz de encontrarlo, pero creo que es mucho más claro si lo entendemos desde una visión en conjunto de este cuadro. Si lo miramos de una manera global, observamos que a estas trompetas no hay lugar donde escapar. No puedes escapar de estas advertencias. Aunque son juicios parciales, pero fíjate y observas que afectan a la tierra, al mar, a los ríos, a las montañas, al sol, la luna y las estrellas. Sea cual sea tu condición como ser humano, no hay lugar del que puedas escapar de este zarandeo del Señor. Estas 4 trompetas creo que representan los actos de Dios sobre un mundo impío, para que no encuentren seguridad aquí, para advertir del juicio que se acerca, para llamar a este mundo al arrepentimiento. Así que las catástrofes naturales, las crisis políticas, las crisis económicas, los accidentes, los conflictos entre naciones, gobiernos que caen, tantas cosas, crisis sanitarias, todo eso son trompetas de parte del Señor. Y reflexionando sobre esto, creo que a veces tenemos la vista muy corta en cuanto a cómo interpretamos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y en el mundo. A veces creo que adoptamos una mentalidad muy a modo del mundo y de manera inconsciente despersonalizamos, ¿no? Y decimos, bueno, ha sido un accidente, ha sido algo fortuito. Los accidentes ocurren, no se pudo evitar. O a veces tratamos de dar simplemente una explicación meramente física o científica, ¿no? Y no queremos meter a Dios en estos asuntos que ocurren en el mundo. Pero por otro lado también podemos caer en otro error, y es el error de ser simplistas y decir, este desastre natural ha venido como castigo de Dios. De hecho, me acordaba, por ejemplo, algunos que comentaban hace varios años este terremoto que hubo en Haití tan fuerte, que devastó el país. Y es verdad, yo escuché algunos comentarios, ¿no? Este vino como castigo de Dios por el pecado de los haitianos, no por el espiritismo y por todo lo que hay, ¿no? A veces podemos caer también en una visión demasiado simplista, ¿no? Y fijaos una cosa, en el Evangelio de Lucas hay un pasaje muy interesante, es una historia que leemos allí y la traigo a colación por esta manera de pensar que se encuentra en Lucas 13. Y fijaos, en este pasaje estaba Jesús enseñando y nos dice allí en Lucas 13, versículo 1, que estaban allí algunos que estaban contándole a Jesús acerca de algo que había ocurrido, acerca de un evento que había ocurrido, donde unos galileos, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Está haciendo, digamos, estas personas que se acercan a Jesús le están contando esta historia y están haciendo referencia a un incidente que ocurrió con Pilato.
Y aunque no tenemos muchos detalles, Flavio Josefo nos cuenta que no eran extraños los altercados en los tiempos de Pilato entre los romanos y los judíos. Y posiblemente durante alguna de las fiestas de la Pascua, en el momento del sacrificio, se produjo algún altercado que terminó con la muerte de algunos galileos en el templo, y la sangre de estos galileos fue mezclada con la sangre de los sacrificios, lo cual para la mentalidad judía suponía no solamente lo horrible del asesinato, sino también profanar el templo. Era algo terrible que le hubiera ocurrido esto a estos galileos. Así que, habiéndole contado esta historia, este evento a Jesús, Jesús le responde y les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fijaos, Jesús está poniendo de manifiesto la interpretación que estos que habían venido a él para contarle esta historia, cómo estaban ellos interpretando este evento. Ellos interpretaban aquel acontecimiento como: ha sido castigo de Dios. Estos galileos han muerto porque son pecadores y se lo merecían, así que Dios ha ejecutado su juicio sobre ellos. O también cuenta otra historia en este mismo pasaje, en el versículo 4, otro evento, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Fijaos, Jesús está poniendo otro ejemplo. El accidente que sufrieron aquellos 18 y se cayeron. Ellos pensaban que algo habrían hecho para merecerse el castigo de Dios. Estos tenían una mentalidad errada. Ahora bien, fijaos, Jesús no dice que ese accidente fue casualidad. No fue simplemente un lamentable accidente que se podía haber evitado. Fijaos cómo Jesús interpreta estos eventos. Jesús en el versículo 5 de Lucas 13 dice: os digo no. O sea, estáis equivocados en vuestra manera de pensar si pensáis que esto ha sido un castigo de Dios por el pecado de aquellos. Dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Os dais cuenta cómo Jesús está interpretando estos eventos? Jesús interpreta estos eventos como una señal de advertencia del cielo. Jesús da en el clavo de la interpretación. Todas esas catástrofes deberían hacernos pensar, deberían hacernos reflexionar para recordarnos que no tenemos seguridad en este mundo y que tenemos que arrepentirnos. Que un día Dios va a erradicar todo el mal del mundo y no habrá accidentes, no habrá desastres naturales, no habrá pecado, pero cuando llegue ese día, Dios va a traer un juicio contra todo pecado y contra todo pecador. Y mientras tanto, todas estas señales, todas estas trompetas deberían llevarnos al arrepentimiento y a buscar refugio en Él, porque solo en Él hay seguridad, solo en Él vamos a encontrar esperanza. 4 trompetas, 4 advertencias serias del Señor a este mundo, pero fijaos, lo peor está por llegar. Mirad cómo termina este capítulo 8. Antes de que suene la quinta trompeta, dice el versículo 13, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Quedan 3 trompetas todavía por sonar y estas 3 van a ser terribles. Estas 3 advertencias de parte del Señor van a ser mucho peores que las 4 anteriores. Si hasta aquí las advertencias del Señor están relacionadas con eventos en el mundo físico, las siguientes 3 trompetas son mucho peores porque son juicios parciales, pero que van a afectar al ámbito espiritual de los inconversos. El ángel dice 3 veces: ay, ay, ay. O sea que las siguientes trompetas van a ser terribles. Pero vamos a terminar aquí. Hoy tenía preparado solamente el capítulo 8, no quería alargarme mucho. Y el próximo jueves vamos a adentrarnos en la segunda parte de esta revelación y contemplaremos estas 3 trompetas finales, que están además plagadas de simbolismo también, pero veréis que van a ser 3 advertencias del Señor muy serias, ¿no? Pero como decía, vamos a dejarlo aquí y quiero dejar un poquito de tiempo ahora para que podamos charlar, hacer preguntas, comentarios y observaciones, ¿vale? Así que termino, voy a abrir micrófonos y podéis preguntar o comentar lo que queráis.